Amigos, amigas, bienvenidos, hermanos, hermanas. Ya estamos con la segunda parte de lo que son las dispensaciones y los pactos en lo que es escatología. Bueno, es muy importante recordar tres asuntos muy importantes. La primera es que las dispensaciones, como lo mostramos en esta lámina, que es la que hemos estado trabajando y revisando, es una metodología, por llamarlo de alguna forma, en la que se divide a los diferentes eventos, los múltiples eventos que se dieron a lo largo de los años en lo que fue las diferentes dispensaciones, que son estas, como las veíamos, en las que está dividido el tiempo, vamos a llamar nuestro tiempo, que en realidad está regido por fechas, pero el tiempo de Dios está regido por eventos, como lo habíamos estudiado. Entonces, las dispensaciones nacen en el siglo XIX por un hermano que se apellidaba Derby y que uno de sus discípulos, llamado Scofield, las enseña, pero haciendo anotaciones en su Biblia con lo que viene siendo estas dispensaciones, y de ahí nace la Biblia Scofield, que es la que usamos para lo que viene siendo escatología, que es la que yo recomiendo se use, pues de base prácticamente, porque tiene todas las anotaciones de los pactos y de las dispensaciones con un enfoque escatológico. Sin embargo, pues no es una recomendación solamente, como Biblia anotada, no versión de Biblia, sino como la Biblia con sus diferentes anotaciones, que viene siendo sobre la Reina Valera 1960. Aunado a esta forma de dividir, lo que sí viene literalmente escrito son los diferentes pactos, como lo hemos estado enseñando. En estos pactos, a través de la historia, vimos el pacto, en primer lugar, lo que viene siendo la inocencia, cuando es creado Adán y Eva, lo que viene siendo la conciencia con la caída, posteriormente el diluvio, y se da paso a lo que viene siendo el gobierno humano, cada uno con sus obligaciones, su fracaso y su juicio. Y al ver que, bueno, finalmente se da este diluvio por la maldad tan grande que había en lo que viene siendo los habitantes de la tierra. Vimos Génesis 6 como una mezcla horrorosa de ADN, vimos una serie de aberraciones terribles y demás, hasta que se hace este juicio que viene siendo el diluvio, como lo vemos aquí. Viene este juicio del diluvio, y que, bueno, finalmente era necesario dispersarse y multiplicarse. No lo hacen, es un fracaso porque desobedecen, y hasta este juicio que es en la Torre de Babel, precisamente, que da paso a la siguiente dispensación de tiempo, como lo vamos a ver aquí. En esta dispensación de tiempo ya aparece un nombre. Este nombre es Israel. Todos los eventos futuros relacionados con la humanidad tienen que ver con Israel, el pueblo de Israel, de la persona de Israel, que es descendiente de Abraham, y es lo que hoy vamos a revisar, este pacto abrámico, que es el principal, que está, pues, en el que se fundamenta tanto la existencia del pueblo de Israel como etnia, como pueblo, y después como nación, del descendiente de Jacob, que a su vez fue descendiente de Isaac, que fue el primogénito de Abraham, y después ya lo que viene siendo lo que vamos a revisar, que es el pacto abrámico en esta dispensación, que es la promesa, una promesa de Dios de habitar Canaán. Recordemos que esa es la promesa. Después vemos la desobediencia, se radican en Egipto, se asientan ahí, abandonan la tierra de Canaán por las situaciones que Dios mismo provoca, abandonan su tierra y terminan como esclavos en Egipto. Esta es la
dispensación donde surge una promesa de, por un lado, hacia la persona de Abraham y por otro lado hacia la descendencia de Abraham, que es ya donde nosotros tenemos que ver con el asunto. Entonces el día de hoy vamos a ver esta promesa, esta dispensación de promesa y esta dispensación de ley el día de hoy por cuestiones de tiempo y no apresurar más de lo que se debe de apresurar. Bueno, entonces, pues comenzando entonces con el pacto abrámico, que es la dispensación de la promesa, vamos a leer esto que es muy importante. Sí, a diferencia por eso es importante que sigas tu lectura anual de la Biblia. Seguramente habrás leído esto a principios de enero, por ahí. Si no, bueno, te invito a que lo leas basado en este estudio. Y vamos a regresarnos a Génesis 12, donde todo comienza, donde ya salimos nosotros en el mapa. Nosotros me refiero a los no judíos, ahí es donde ya aparecemos y te voy a indicar en dónde. Te recuerdo, estamos en esta dispensación de la promesa en este primer tiempo, el pacto abrámico. Vamos a leer Génesis 12 y lo vamos a leer del 1 al 4. Dice Génesis 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Vemos que obedece Abraham, se dan una serie de acontecimientos, pero pues Abraham empieza a crecer muchísimo, es bendecido por Dios, por medio del representante de Dios, que viene siendo Melquisedec. Es bendito Abraham al entregarle los diezmos después de haber rescatado a su sobrino Lot. Eso lo comentó Ricardo en la predicación del domingo pasado. Puedes estudiarlo, pero ahora nos vamos a Génesis 15. En Génesis 15, del 1 al 7. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y ese mayordomo de mi casa, Damaseno Eliezer, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, y si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y un versículo vital es, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Versículo 7, y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos, para darte a heredar esta tierra. Vamos rápidamente a Génesis 17, del 1 al 8. Dice, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y multiplicaré en gran manera, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti,
y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. En el versículo 9 dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Versículo 10: este es mi pacto que guardaréis entre ti y vosotros y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón entre vosotros. Bueno, vemos la historia que acontece con Abraham. No había nacido de Sara, su mujer, este primogénito. Tuvo un hijo antes, que con la esclava de su esposa, que se llamaba Agar, que es precisamente Ismael, que no es considerado por Dios, porque no era derivado de la promesa de Dios para Abraham, en ese momento todavía Abraham, sino que era por medio de Sara, su mujer, ya de 99 años, pues como que ella era más complicado. Sin embargo, desde el capítulo 12 vemos que Abraham le creyó a Dios y siguió. Y pasó mucho tiempo, pasaron 20 años entre que dijo que iba a tener un heredero hasta cuando se vuelve a aparecer a Abraham y le dice nuevamente de su descendiente. Ya no le replicó nada, ya le había creído. Y bueno, vemos que posteriormente nace su primogénito de Sara, su mujer, que pues, si Abraham tenía 99 años, pues imagínate cuando tenía Sara, y tuvo a Isaac. De Isaac viene todo el asunto en Génesis, la historia de Isaac, que su mujer concibe también un hijo, toda una historia hermosa, que le escoge a Abraham esposa de su descendiente, de su parentela, una mujer para ella, Rebeca, y tienen a su vez a su hijo. Hay un pleito muy grande en el embarazo entre venían cuates, tanto era Jacob y Esaú, y vemos que bueno, desde chiquitos pelearon en el vientre para ver quién salía primero. Total que saca primero uno y dice ese es el descendiente, y luego saca la mano el otro, y bueno, un asunto que tienes que leer, por favor. Total que el primogénito es Esaú, y después a lo largo de la historia vemos que le roba, entre comillas, la primogenitura Jacob a Esaú. O sea, es un pleito enorme, lo mandan de regreso por ahí a otra tierra lejana antes de que Esaú le hiciera daño, porque era bueno con las armas Esaú para cazar. Viene toda esta historia, te la estoy contando a muy grandes rasgos para darte todo el contexto. Y bueno, pues sucede que este descendiente de Abraham, ya hijo de Isaac, llamado Jacob, se convierte en Israel. Entonces vemos que Israel es una persona que a su vez su descendencia toma su nombre para llamarse a sí mismos como nación. Esta como nación vemos que viene todo el asunto de la descendencia de Israel. Tienen que irse a buscar comida a través de una hambruna que hubo grande, a buscar comida, y los hijos de Israel se van a Egipto a buscar comida. Entre ellos el hijo más chico es José. José, que sus hermanos no lo querían, es vendido, le destrozan el corazón a su padre Jacob, le destrozan el corazón diciendo que se había perdido y que no sé qué, que se lo había devorado una fiera, y toda la historia viene en Génesis, como te digo. José se queda como
preso como esclavo en Egipto, luego preso, lo meten a la cárcel, todo el tratamiento de Dios con José. Llega el tiempo que poner en función las habilidades y los dones dados por Dios a este joven de interpretar sueños. Faraón tiene un sueño, se lo interpreta José a Faraón, total que lo pone por encima de todo Egipto y para administrar durante un tiempo la riqueza de Egipto, para guardar comida por los años de sequía que vendrían posteriormente, según la interpretación del sueño de José, que efectivamente se cumplió. En esta hambruna, en esta sequía, viene entonces el tema que te decía, que los hijos de Israel tienen que ir a buscar comida a Egipto. No saben que José, 1, estaba vivo, 2, era el mero mero, y 3, se acordaba perfectamente de lo que le hicieron, de venderlo. Pues total que viene todo este asunto de que lo reconocen. Posteriormente viene una maravillosa escena de perdón, de misericordia, y vemos que manda a traer a su padre a Egipto y va ya muy grande de edad Jacob a reconocer a su hijo. Ya tenía otro hijo menor, Benjamín, que no lo conocía José, no conoció a ese hermano suyo. Y bueno, es como llega Israel a Egipto, y pues nada, que se quedan. Era habitar Canaán, pero ellos se quedan ahí, radicando en Egipto. Y esa es la historia en todo este tiempo que se quedan en Egipto, pero el asunto es que se quedaron ahí. Voy a leer entonces, antes de entrar en los detalles, de regresar a los detalles del pacto de Abraham. Pues sucede que estando ya en Egipto, se muere ese gobernante que había, señor que no reconoce. Te lo voy a leer como dice literalmente, Éxodo 1, del 8 al 14, dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, José ya había muerto evidentemente, he aquí el pueblo de los hijos de Israel. Y bueno, nada más una anotación rápido al margen: no conocía a José, pero habla en plural. He aquí los pueblos de los hijos de Israel, padre de José, del que según esto no conocía, es mayor y más fuerte que nosotros. Estoy hablando de aproximadamente unos 3 millones de personas. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nosotros, a nuestros enemigos, y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. ¿Te fijas cómo ya estaba la identidad de Israel como persona prevaleciendo sobre toda su descendencia? Bueno, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y bueno, se le ocurre algo terrible a este señor, que era el matar a los niños hebreos que nacieran. De ahí sale Moisés, ahora sí que libra literalmente el pellejo por la intervención de su madre y de su hermana, de Moisés, que llegó a la hija de Faraón y demás. Esa historia también ya la puedes confirmar leyendo el libro de Éxodo. Pero hay un punto importante.
ellos se quedan ahí y viene este juicio. Pero en este juicio de esclavitud vemos algo maravilloso que va a dar paso a la siguiente. Acuérdate que siempre hay paso a la siguiente, en este caso es Éxodo, la anterior era la Torre de Babel, en este caso fue Éxodo, la salida de Egipto. Esto se da en Éxodo 23, la razón, y dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y sus hijos, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con, ¿quién crees? Con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Dijo: yo tengo un pacto con estos tres. Dios es Dios de vivos, no Dios de muertos. Abraham, Isaac y Jacob. Yo me imagino que Dios los volteó a ver en su reino y se acordó del pacto, que obviamente no es que se le haya olvidado a Dios, sino hace referencia en este sentido. Y demás, se acuerda de ellos, y viene ya lo que viene siendo la segunda dispensación, que vamos a ver que es la ley, si nos lo permite el tiempo, porque tenemos que revisar el pacto abrámico. En este contexto ya lo vimos. ¿De dónde sale el pacto de Abraham? Desde antes de todo esto que era necesario revisar, hasta la esclavitud de Egipto. Bueno, ¿qué sucede en el pacto de Abraham? Regresando a Génesis. En primer lugar, con Abraham, primero que todo, pues es lo más importante en cuanto a historia futura de toda la humanidad, así como te lo digo. De toda la humanidad, porque en Abraham fueron benditas todas las familias de la tierra a un futuro en donde Dios le prometió no solo descendencia, sino que su descendencia saldría un Salvador, saldría alguien que fuera que alcanzara la bendición de Abraham a todas las familias de la tierra. Y aquí estamos hablando de una manera, por un lado, genérica en cuanto a universalidad, y por otro lado específica en cuanto a soberanía de Dios para la elección de, pues esas personas que iban a ser descendientes de Abraham, pero no de Israel físicamente, sino descendientes de Abraham directamente, pero por la fe. Cuando vemos en Romanos 4, y te pido por favor que lo leas para que lo entiendas mejor, en Romanos 4 viene perfectamente explicado por qué nosotros somos descendientes de Abraham. Somos descendientes de Abraham por medio de la fe. Por esa fe que creyó a Dios, y Abraham fue contado por justicia. Y es la misma fe que el Espíritu Santo nos da, como la de Abraham, pero para creer en el de ese descendiente físico de Abraham, que es Jesucristo, de la tribu de Judá, que son descendientes de Jacob, de Israel, de las 12 tribus de Judá. Ahí va, de la salvación viene de los judíos, y entonces ese descendiente físico es aquel dado por Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, y le es dado a Israel físico, lo rechaza, y entonces sí, dice nuestro Señor Jesucristo: a ustedes les es quitado el reino y será entregado a personas que ni me buscan. Bendición de bendiciones para nosotros. Es por eso que al ser descendientes de Abraham, no descendientes físicos de Israel, descendientes físicos de Jacob, ese es al día de hoy el pueblo de Israel que está reinstituido en el siglo pasado, reinstituido después de toda la diáspora y la dispersión que tuvieron después del año 70 de Cristo, que fue destruido el templo. Bueno, pues entonces nosotros somos descendientes de Abraham por medio de la fe, y es la importancia del pacto abrámico, porque es en donde nosotros pintamos, no en esta
dispensación o en esta promesa de la ley, ¿ok? Que vino a cumplir Jesucristo. Entonces, en primer lugar, pues como ya hemos hablado, es en el pacto abrámico donde se promete descendencia, que es muy importante, y que él sería bendecido grandemente. Y al día de hoy sigue siendo bendecido el nombre de Abraham grandemente, porque se le considera no solo en el ámbito cristiano, sino en el ámbito internacional, se le considera como el padre de 3 naciones o de 3 religiones, que le llaman, por un lado, padre de la religión judía, de ahí su descendiente Israel, y de ahí su descendiente de Israel, Judá, y de ahí toda la historia de Israel al dividirse el pueblo de Israel en 2, en Judá a Israel. De Judá nace la promesa de este Salvador, nace Jesucristo como descendiente de la tribu de Judá, y de ahí la salvación para el mundo. Entonces esa descendencia, ese pacto es cumplido, y pues obviamente ya las repercusiones que vimos también, que iba a ser bendecido con tierra al entregarle donde estaba en la tierra, salen de la tierra de Canaán que le había sido entregada, pero Dios hizo así las circunstancias para incluirnos a nosotros, que pasara todo lo que ya leí en Éxodo, y que tuviera que sacar Dios de Egipto a la descendencia, tuvo compasión para que se cumpliera entonces la salida en Éxodo y fuera dada la ley al pueblo de Israel, para que en esta ley es otra dispensación y es otro pacto, que es el pacto mosaico. Bueno, pero si regresando a Abraham, tierra y también salvación, y algo muy importante, protección al pueblo de Israel. No hay forma, y es algo que, pues, por un lado vemos que Dios iba a bendecir a quienes lo bendijeran, a su descendencia de Israel, y Dios iba a maldecir a quienes lo maldijeran, a la descendencia de Israel. Bueno, aquí vemos que, bueno, se sigue cumpliendo la fecha. Vemos el odio profundo, histórico, hacia el pueblo judío. Este odio profundo hacia el pueblo judío no es ninguna novedad, lamentablemente, se sigue dando al día de hoy. Y este odio tan profundo hacia Israel es profético, desde Ismael contra Israel, en una consigna, algo que consideran una injusticia terrible, es que hayan regresado los judíos a la antigua Palestina, que en realidad era la tierra de Canaán en términos bíblicos. Palestina es lo que viene, a grandes rasgos, es lo que viene siendo la anterior Palestina, que regresaran los judíos y que reclamaran tierras, la guerra de los 6 días, y bueno, reconocido como como un estado soberano Israel, en 1940, y no me acuerdo exactamente. Y bueno, toda esta historia, el odio hacia Israel actual no es ninguna novedad. Todos los que están a su alrededor son sus enemigos, no tiene aliados, geográficamente hablando. Acaban de hacer algunos pactos con Arabia, con Líbano, pero pues no sabemos que no son queridos, porque es una injusticia que se les haya reconocido y que hayan desalojado a familias de árabes, bueno, de esas tierras, de las tierras que habían sido pues dadas a Israel desde antes. Y obviamente pues el concepto religioso, pues aunque está justificado, pues no lo consideran sino como una reinvasión de los israelitas que regresaron a esa tierra y toda la historia que ya conté, ¿no? También vemos que, pues que sí, efectivamente no hay manera de deshacerse por la promesa de Dios para este pueblo y esta persona, Israel,
que es Abraham en realidad. Y también vemos, por ejemplo, que muchas personas que maldicen a Israel, pues no les va nada bien. El último caso más público, más notorio, que ni los israelitas yo creo se la creen, pero nosotros los que entendemos de Biblia sí, este dictador en Venezuela, Hugo Chávez, está registrado en la prensa y en muchos lados como en un momento determinado, pues estando al otro lado del planeta, dijo que maldecía a Israel y que lo maldecía desde lo más profundo de sus entrañas, y un odio a Israel, no sé qué animal le picó, pero pues tenía un odio muy profundo. Buscó sus alianzas con los enemigos de Israel, estando en Venezuela, particularmente con Irán, que es el enemigo cantado de Israel, y que Irán ha prometido desaparecer de la faz de la tierra hoy o mañana a Israel, junto con sus aliados de Irán, Siria, bueno, y otros tantos, que maldice Hugo Chávez a Israel desde lo más profundo de sus entrañas, como él lo dijo, maldice a Israel y pues nada, que le da cáncer y que se muere. Se acortó su vida. Ese es un caso documentado, pero la realidad es que pues ha de haber más no documentados. ¿Por qué? Porque es una promesa en un pacto de Abraham, de Dios a Abraham, que iba a bendecir a que los que bendijeren a ella su descendencia, y que iba a maldecir a quienes lo maldijeren, a él y a su descendencia, a Abraham y a su descendencia. Eso sigue vigente, es palabra de Dios. Entonces, por eso es importante guardarle, aunque se lo merezcan o no, eso no es nuestro asunto, el respeto al menos, si no la honra como pueblo, y mucho menos el sometimiento, sí el reconocimiento que es pueblo de Dios, que hoy está en una suspensión de trato de Dios, como lo vemos en Romanos 9, 10 y 11. Estúdialo también para que comprendas aún más que todo lo que es escatología no está por demás. Todos los eventos del futuro hasta el día de hoy se sigue cumpliendo, como ya vimos con este señor Hugo Chávez, cómo sigue cumpliéndose todo esto. Entonces, este pacto abrámico incluía pues todo lo que acabamos de ver. Al estar entonces ya en esta situación de esclavitud, vemos que Dios los libera y entra una nueva dispensación, es decir, un nuevo pacto. Al sacarlos de la tierra de Egipto, pasan por un proceso de 40 años en el desierto, en donde todos los que salieron de aquí, de esclavitud de Egipto, ninguno quedó vivo más que uno, que fue que fue Josué y Caleb, de toda esta generación, para llegar a tomar la tierra prometida. Pasaron 40 años en el desierto, liderados por Moisés. Moisés tiene el juicio, no entra a la tierra prometida, se dan una serie de circunstancias en donde pues Moisés no entra, como juicio también, y le pasa la estafeta a Josué. Josué entonces es el encargado de retomar la tierra a la muerte de Moisés, y vemos todo lo que viene descrito en el libro de Josué, pero antes de que todo esto pase, le es dada a Israel una ley, desde antes de tomar la tierra, y es esta precisamente la condición de guardar toda la ley. Le es entregada entonces a Israel la ley de Dios a través del pacto que entendíamos como el pacto mosaico, y este pacto mosaico tiene como pues principal objetivo la conservación de Israel a través de la obediencia. Vemos cómo Israel tiene la condición
de, vamos a ponerlo aquí, ¿te acuerdas las condiciones? La obligación de guardar la ley, guardar toda la ley, ¿sí? El fracaso al violar la ley y lo que significa la diáspora a nivel mundial a través de el juicio y demás. ¿Por qué? Porque hay cautiverio en esta pues desobediencia por parte de Israel. En este pacto mosaico, que es la dispensación de la ley mosaica es un pacto condicional que incorporaba el principio de que si Israel era obediente, Dios le iba a bendecir, pero si Israel era desobediente, Dios les maldecería y les disciplinaría. Este pacto mosaico también fue temporal, que llega hasta la cruz de Cristo. Aunque contenía elementos de gracia, era básicamente lo que hoy se conoce como el pacto de obras. Si obedecían la ley, entonces iban a ser bendecidos. Si desobedecían la ley, pues tal como en el Edén, iban a recibir maldición y la recibieron. Vamos entonces a leer Éxodo 19. Éxodo 19 vienen estas condiciones. Éxodo 19 del 3 al 8 dice: y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos, y aquí ya viene pueblos, no familias, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Ok? Entonces, ya viene aquí una diferencia entre familias con Abraham y entre naciones con Israel. Es muy importante esto, que lo tengas pendiente. Vamos a ir leyendo. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos estas palabras que Jehová les había mandado. Y todo el pueblo respondió uno a una. Dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿Ok? Sucede entonces que en este monte inscribe Dios sus mandamientos, en primer lugar sobre tablas de piedra, lo que se conoce como los 10 mandamientos, y es la ley. Después se extiende todo las especificaciones de la ley, no solamente 10 mandamientos, sino todo lo que es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, sobre todo después de Éxodo, las especificaciones de la ley, leyes de moral, leyes de civismo, leyes higiénicas, de higiene, leyes militares, o sea, todo lo que cubría la conservación de la sociedad, leyes en cuanto a la alimentación para conservarse y demás, pero con la bendición de Dios. Bueno, entonces ellos, esta era su obligación, guardar toda la ley. Violan la ley de una manera terrible. Vamos a ver Segunda de Reyes 17. Segunda de Reyes 17 son pues citas pues que vale de verdad mucho el leerlas, porque ahí viene pues todas las razones por las cuales no hay nada que pase porque sí. Ellos violan estas leyes. Ya vimos que toman la tierra de Egipto a través de Josué y demás. Habitan en esta tierra, pero en Segunda de Reyes 17 vemos pues hechos muy lamentables. Están todos los libros de Crónicas, de Reyes, donde podrás ver todo lo que les acontece.
que es terrible. Segunda de Reyes 17, del 7 al 20. Dice, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Estaba hablando del ministerio de Elías. Vienen una serie de acontecimientos en donde se va dando esta situación de desobediencia por parte del pueblo de Israel. Y déjame leerte Segunda de Reyes 17, dice, Segunda de Reyes 17, del 7 en adelante, dice, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová, y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no debéis de hacerlo. Y Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos a los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, su vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Por lo tanto, Jehová se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá, Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en estatutos, no anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían hecho ellos, y desechó Jehová toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en mano de los saqueadores, hasta echarlos de su presencia, hasta sacarlos de su presencia. Es decir, es que violan la ley, y el remate de esto vamos a verlo en Mateo, ya con nuestro Señor Jesucristo, que ya había comentado algo. Mateo 27, Malaquías 1:27, en donde pues sí, es quitado el pueblo, es quitado de Israel precisamente pues el favor de Dios para Israel, al decirles Jesús que les es quitado el reino. Pero en Malaquías, tengo mal la cita, es efectivamente, perdóname, Mateo 27, del 1 al 25, dice todo el juicio de Jesús, viene el remordimiento inútil de Judas, viene todo lo que Jesús pasó por Pilato cuando ya va a ser crucificado,
Antes de eso le ofrecen al pueblo de Israel o Barrabás o Jesús, escogen